Buenas noches, mi nombre es Laura María Navarro. Este es mi octavo intento por intentarles hablar acerca de las teorías de la personalidad de una manera resumida, como lo exige la guía. En este trabajo presentamos un poco las ideas principales de las teorías de la personalidad, teniendo en cuenta la perspectiva biológica, cognitiva, del aprendizaje humanista, de los rasgos y psicoanalítica. Pues con el fin de conocer cada uno de los exponentes, el aporte que se ha hecho, las características principales de estas teorías, sus evoluciones, conocer el comportamiento de las personas a raíz de que se presentan estos comportamientos y cómo actuar frente a estos comportamientos y ampliar nuestro conocimiento. La personalidad es el intento de describir, clasificar y explicar todos aquellos elementos constantes del funcionamiento psicológico humano y así poder saber a qué atenernos respecto a las acciones de otras personas. Este término procede del latín persona, que se deriva del griego prosopon, que significa máscara, que era la máscara utilizada por los actores en el teatro clásico. En el siglo I Cicerón utilizó el término con cuatro sentidos: la imagen que ofrecemos ante los demás, no como es en realidad, el papel del comediante que el comediante tiene en la obra que nosotros representamos en la vida, la interacción de las cualidades de la acción y como sinónimo de prestigio y dignidad. Constantemente se confunde la personalidad con el temperamento y el carácter. Por eso vamos a definir el temperamento, que es nuestra herencia biológica, que representa la influencia de la naturaleza física codificada y por tanto es difícil de cambiar o modificar. Y el carácter se refiere a las características adquiridas durante nuestro crecimiento y supone cierto grado de conformidad con normas sociales. Por lo tanto, la personalidad es el conjunto de temperamento y carácter en una única estructura, que puede describirse como el patrón complejo de características psicológicas que expresamos en todas y cada una de nuestras acciones. Gordon Allport la define como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan la conducta y pensamientos característicos. Allport dice que le podemos atribuir ciertas características a la personalidad, como que no tiene una existencia real, es la forma habitual de comportamiento de la persona, se produce por interacción de herencia genética y el ambiente, se desarrolla y cambia a lo largo de la vida, es individual y social, y contempla la autonomía, personalidad como la capacidad del individuo para afrontar su propia existencia. Vamos a hablar de las cuatro teorías influyentes de la personalidad. Iniciamos por la teoría psicoanalítica, que es la plantea Sigmund Freud. Sus postulados básicos son: la personalidad es como un iceberg con una pequeña porción visible por encima de la superficie, la parte que sobresale es el consciente y la sumergida es el inconsciente. Note pues la importancia que le da Freud al inconsciente. Freud dice que el inconsciente es dinámico, ejerce presiones e influencias sobre lo que pensamos y hacemos. La personalidad es el fruto de la interacción de las fuerzas de mecanismos intrapsíquicos y la organización y desarrollo juega un papel importante en el impulso sexual. Los elementos estructurales de la personalidad dice que son el ello, el yo y el superyo. La infancia es un periodo muy significativo en el desarrollo de la personalidad, por eso estableció varias etapas del desarrollo psicosexual, como el oral, el anal, la fálica y la genital, donde diferentes zonas erógenas son la fuente de placer. La terapia se basa en la asociación libre, que supone dejar que el paciente exprese lo primero que acuda a su mente y así recuperar y liberarse de los recuerdos y experiencias dolorosas originados en la infancia. Si expone el drama de su propia vida, el paciente puede terminar aceptando su propio yo. Freud dice que muchos pacientes ignoran las causas de sus traumas y que algunos fenómenos mentales permanecen ocultos en ellos. Eh, y por eso establece distintos niveles de conciencia. La primera es el consciente, que es regida por el principio de realidad, donde forman percepciones, pensamientos y recuerdos de los que somos conscientes en todo momento.
El preconsciente, que está constituido por pensamientos, recuerdos, aprendizajes no conscientes a los que podemos acceder con relativa facilidad, y el inconsciente, que está regido por el principio de placer, que contiene las experiencias desagradables y peligrosas que han sido reprimidas y que acceden a la conciencia de forma encubierta o simbólica. Entre el preconsciente y el inconsciente se sitúa la censura, que reprime los deseos impulsivos, agresivos, sexuales. Esta solo se relaja durante el sueño, cuando los deseos reprimidos se expresan de forma simbólica. Bueno, maneja el ello, el yo y el superyo, que son las tres instancias psíquicas. Y Freud establece que los pensamientos, reacciones y decisiones están determinadas por pulsiones. Una que es la pulsión de la vida y la otra que es la pulsión de la muerte. La de la vida, que es el eros, que es el comportamiento que tiende a unir lo disperso y a armonizar lo diferente. Se basa en el principio del placer, que busca evitar el dolor, reducir tensiones, evitar sufrimiento, y Thanatos, que es pulsiones de muerte, determina comportamientos que tienden a separar, disgregar lo que está unido. Tiene impulsos de agresividad, de destrucción, que enfrentan los humanos contra sí mismos. Y se basa en el principio de la realidad, que indica y regula los deseos en función de la cultura y renuncia al placer inmediato a favor de un placer a futuro. Los mecanismos de defensa son métodos que se utilizan para evitar la angustia, el dolor, son inconscientes, arrojan la conciencia fuera en algún aspecto de la realidad y son utilizados por personas que padecen o no trastornos psíquicos. Estos mecanismos son la represión, la regresión, la fijación, el desplazamiento, la proyección, la formación activa, la racionalización, la identificación, la fantasía y la compensación. La teoría de la identidad es presentada por Erik Erikson, y él dice que el yo es la parte de la mente que da coherencia a las experiencias tanto conscientes como inconscientes. Es la fuerza vital o capacidad organizadora que surge del contexto genético, sociocultural e histórico del individuo. El desarrollo del yo, su capacidad adaptativa, su poder para enfrentar la tensión o para resolver conflictos, recuperarse y construir una formación de la identidad. La teoría de los rasgos, que es expuesta por Eysenck, presenta la personalidad, la estructura de la personalidad en 4 niveles. Las respuestas específicas, las habituales, los rasgos primarios y los factores de segundo orden, donde muestra los actos cognitivos o sistemáticos, las conductas repetibles o situaciones similares, dentro de los rasgos primarios, las correlaciones de respuestas habituales, y los factores de segundo orden, las dimensiones de generalidades de personalidad. Habla de unos factores, segundo Goldor y Macri, como la extroversión, la afabilidad, la escrupulosidad y la confiabilidad, la estabilidad emocional y la cultura intelecto, apertura, que es un rasgo que presenta una forma específica de comportamiento que implica una disposición estable a comportarse a modo semejante a diversas circunstancias, que permite predecirla, y un conjunto de rasgos estables dan lugar a un tipo que se refiere a un conjunto de individuos de rasgos comunes, a un modelo de comportamiento que no existe en la realidad. La teoría humanista, expuesta principalmente por Carl Rogers y Abraham Maslow, muestra que la conducta de toda persona está condicionada por su constitución biológica, por las fuerzas sociales y por la experiencia pasada, y también por la libertad experimental. Es decir, yo soy el único responsable de mis propias acciones. La estructura del yo, en el concepto de quién soy, emerge de la interacción del organismo y el ambiente en forma gradual. La tarea fundamental de la autorrealización es el yo. El concepto de sí mismo consiste en la configuración organizada de percepciones conscientes, valores ideales que forman nuestra imagen personal, y la función es simbolizar la experiencia y tomar conciencia. Sí mismo real es lo que somos en realidad, y el sí mismo ideal es aquello que nos gustaría ser. Abraham Maslow habla de 3 teorías donde nos muestran la pirámide de necesidades, y básicamente lo que expresa es que el ser humano tiene unas necesidades por las cuales se motiva todos los días,
Y dentro de la pirámide, en la parte de abajo, están las fisiológicas, sigue la de seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento y la de autorrealización, siendo como el pilar de todas las necesidades. Dentro de la teoría del aprendizaje se tiene el potencial conductual, el valor del refuerzo, la expectativa y la situación psicológica. Manifiesta que la conducta es propositiva, la persona es un agente activo capaz de conocerse a sí mismo, valorar los refuerzos, regular su conducta, anticiparse a las consecuencias y confrontar los problemas de la vida cotidiana. Las situaciones sociales se diferencian de su poder para producir conductas. No existen muchas diferencias de la conducta de la gente cuando se encuentra en una iglesia, pero si acuden a una fiesta es distinto. Las variaciones personales tienen mayor impacto cuando las demandas situacionales son ambiguas. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los trastornos de la personalidad. Un trastorno de personalidad es un tipo de trastorno mental en el cual se tiene un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado un poco saludable. Una persona con trastorno de personalidad tiene problemas para percibir y relacionarse con las situaciones de las personas. Esto causa problemas y limitaciones importantes de las relaciones y actividades sociales del trabajo y de la escuela. En algunos casos es posible que la persona no identifique que tiene trastorno de personalidad porque su manera de pensar, de comportarse le parece natural. Y estos trastornos generalmente comienzan en la adolescencia o en la adultez temprana. Los síntomas, este tipo de trastornos se dividen en tres grupos sobre la base de características y síntomas similares. Muchas personas que presentan trastorno también tienen signos y síntomas de al menos un trastorno de la personalidad más. No es necesario que manifiesten todos los signos y síntomas en este trastorno. Entonces hay tres grupos. En el grupo A está el trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno esquizoide de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad. Bueno, estos trastornos, perdón, se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños, incluyen bueno, esto los he mencionado. En el grupo B está el trastorno de personalidad antisocial, límite de la personalidad, trastorno histriónico de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad. En cuanto a en el grupo C está que se caracteriza por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor, incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, trastorno de la personalidad dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva. Para concluir, la personalidad es el conjunto relativamente estable de tendencias y patrones de pensamiento, procesamiento de la información y comportamiento de cada uno manifiesta a lo largo de la vida y a través del tiempo de las diferentes situaciones. Es uno de los principales aspectos que se ha estudiado y analizado por parte de la psicología. Diferentes corrientes y autores han establecido diferentes teorías y modelos de personalidad que permiten identificar tendencias de comportamiento y cómo ayudar a su mejoramiento de la conducta. Y aquí está la bibliografía utilizada. Les doy muchas gracias por su atención. Pido disculpas por excederme un poco del tiempo que exige la guía. Traté de hacer mi mayor esfuerzo. No quise omitir información que fue consultada. Sin embargo, pues no me fue posible explicarla porque, pues como expresaba en un principio, la teoría es mucha y el tiempo es corto. Entonces, muchas gracias y que tengan buena noche.